¿qué tal mis amigos? Muchas bendiciones desde cualquier parte donde estés reproduciendo este video, este podcast o estés escuchando en la emisora de Filadelfia. Un abrazo para ti y quiero recordarte que este es el 6º episodio de este podcast. Muchas gracias por lo que han reproducido, lo que han dado like, lo que han comentado y vamos a seguir así. Créanme que esta es una herramienta poderosa que está en las manos de Dios para llegar a todo lugar, para llegar a todos los hogares. Así que ponte cómodo, vamos a iniciar este podcast en la palabra. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, donde podrás ver apartes y en Facebook y YouTube ver completito todo este podcast que te va a edificar y los otros. Te recuerdo que si no los has visto, velos y después regresas acá porque son temas muy edificantes, temas muy poderosos que sabemos que te va a ayudar Dios y Dios te va a hablar y te va a guiar en todo esto que estamos haciendo. Así que muchas gracias y empezamos, no sin antes recordarte que este podcast está siendo producido por Iglesia Cristiana Filadelfia CDT Centro. Así que no nos olvidemos de eso. Y empezamos y quiero hacer una breve introducción con este podcast que hemos titulado Formando Propósito. Te lo repito, Formando Propósito. Si bien es cierto, estamos en una sociedad que está bastante complicada. Usted prende el televisor, las noticias no son muy buenas. Vemos muchas cosas, abusos, violencia, inseguridad, que el mundo se va a acabar, que muchas locuras que podemos ver por la televisión hoy día y las plataformas en streaming tampoco ayudan mucho. Así que es momento de nosotros pensar qué está pasando con nuestra sociedad, qué está pasando con nuestros hijos, qué está pasando con nuestras familias y este podcast es para ti. No importa si asistes o no a una iglesia, no importa si eres creyente, es para todos y es un tema delicado. Y hablaba con mi invitada antes de presentarla que vamos a tocar un tema sensible hoy, los hijos, el propósito. Y le doy la bienvenida a mi hermana María Margarita Berrocal. ¿Cómo estás? Hola Robert, hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Estás nerviosa o no estás nerviosa? Un poquito siempre. Bienvenida Maggie. Bueno, aquí en la iglesia le decimos Maggie, así que es un placer de que ella esté como nosotros acá, haya aceptado esta invitación y la conocemos desde hace mucho tiempo. Creo que fuimos a taller juntos, a encuentros juntos, así que bueno, es un placer que ella está acá con nosotros apoyando esta manera de llevar la palabra. Maggie, ¿cómo va la familia? Excelente, muy bien. Carlitos, ¿por dónde está? Trabajando lejos. Ya pronto, Carlitos. Un abrazo, si estás por ahí. Acá te tendremos también, no te preocupes, así que no se asusten. Margue, ¿cómo van los hijos? Bien, los hijos van creciendo, allí pidiéndole a Dios mucha sabiduría porque tengo 3 bendiciones de diferentes edades, entonces a veces es un poco complicado manejar. Elías, Fiorella y Pablo. ¿Cómo se comportan ellos? Muy bien. Sí. Muy bien, dentro de sus edades. Elías ya está mayorcito, ya es una persona responsable ayuda. Que apoya en casa, sí, que ahora que mi esposo pues no está por cuestiones laborales, él ha sido un apoyo fundamental para los hermanos. Fiore, 13, ya va para 14, adolescencia, Dios bendito. Y Pablo tiene 7 años, bueno, está muy, muy juicioso hasta el momento. Esperamos que, dándole al balón, esperamos que siga ese proceso así en obediencia. Fiorella ya no está practicando lo que practicaba con los caballitos y eso. Que era no, ya tomó la decisión hace un tiempo de quemar esa etapa. Dijo que ya con el hermano mayor, pues tomó la decisión de parar allí, de esperar un tiempo y practicar un deporte que le exigiera un poco más de actividad física. Entonces ahora está practicando tenis, está entrenando tenis de sala y también está dedicándole tiempo a las cosas espirituales, a la formación espiritual, a tocar un instrumento, a un discipulado para poder un día servirle al Señor. Entonces allí estamos repartiendo ese tiempo. Qué bueno. Si tú estás reproduciendo hasta aquí, prohibido salirte, pausar e irte o dejar el audio aquí donde está, ¿no?
termínatelo hasta el final porque sabemos que Dios te va a hablar porque es un tema muy importante. Bueno, y no queremos empezar este podcast, obviamente, sin darle las gracias a Dios con una oración. Así que, María Margarita, como hacemos con todos los invitados, inauguramos este podcast con una oración. Así que te invito a que tengas el privilegio de orar por todos los que nos van a ver y por este tema. Como se debe hacer siempre. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por las personas que se disponen a acompañarnos, Señor, en esta grabación. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte por las personas que van a estar viendo, que van a estar escuchando esta charla, esta temática, Señor, para que ellos puedan encontrar una respuesta a todas las situaciones que estén viviendo con respecto a este tema. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que pongas esa palabra de sabiduría en nuestra boca y que pongas ese denuedo, Señor, para llegar a esas vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Formando propósito, Margui, ¿qué nos puedes decir eso? Primero, ¿qué es un propósito? Te hago la pregunta. Bueno, vamos a hablarle a un público abierto. No solamente son personas que asisten a una iglesia, ¿cierto? Claro. Y que yo me pongo a pensar cuando yo tenía a mi hijo y yo no asistía a la iglesia. Realmente yo me pregunto hoy que conozco a Cristo, ¿qué sería de mi hijo si yo no hubiese llegado a los pies del Señor? Muy buena pregunta. Entonces, un propósito es una meta, un objetivo, algo que tú quieres lograr en tu vida, ya sea personal. Ahora está el propósito de gimnasio, el propósito de la alimentación sana, el propósito de laboral, de cumplir unas metas laborales por exigencias de pronto, pero también hay un propósito familiar de tener ciertas reglas, ciertos límites dentro de la familia, y un propósito espiritual, que ese propósito espiritual debe ser lo primero en tu vida, porque de allí va a salir todo lo demás. Entonces, un propósito es un objetivo que tú quieres alcanzar en tu vida. En este caso, si es espiritual, una relación con el Señor. Ahí donde apuntamos todo, ¿cierto? Sí. Cuando yo, damos este título de Formando Propósito, pensaba en mi época de infancia. Yo me veía una serie de muñequitos, obviamente, muy vieja, por allá, no voy a decir mi edad, no la diré, pero era una serie muy vieja animada que se llamaba El Rey Arturo. Me gustaba mucho, de hecho, hasta el sol de hoy todavía me gustan las series de época. Y la magia de Rey Arturo era que él estaba diseñado, estaba hecho para ser rey, ¿sí? Desde pequeño, aunque no lo sabía. Pero hay una parte que me llamó la atención y fue lo que pensé para darle título a esto, Formando Propósito, y es esa espada. Todos los que han visto Rey Arturo me entienden. Esa espada que estaba enterrada en esa piedra que nadie la podía sacar. Pero antes muestran una escena donde esa espada se está forjando, ¿sí? Esos hombres que forjan las espadas con martillos y el hierro está caliente y le dan forma y le dan forma. El hombre dice, esta espada está destinada, está forjada con un destino muy poderoso, y es para gobernar, para ser rey. Para el que la tome será rey. Rey de una humanidad, rey de un planeta, rey rey para ser rey. Y por eso pues pensé en este tema. Porque supongamos que la espada somos nosotros, ¿sí? Ese hierro somos nosotros, que estamos siendo forjados, que estamos siendo formados. ¿Cómo vemos esto? Hagamos la analogía, el ejercicio con nuestros hijos, ¿cierto? Entremos ya en el tema. ¿Cómo formamos? ¿Cómo forjamos? Desde el embrión, desde el vientre, ¿cómo forjamos a nuestros hijos para este propósito? Bueno, yo voy a hacer una actividad aquí plastilina. con Robert, y durante la charla tú vas a estar allí dándole forma a ese pedacito de plastilina. Vamos allí a darle forma al corazón de Josías.
El último de mis de bendiciones. de tus bendiciones. Vamos al último, vamos, Ok. por ser el más pequeño. Tú vas a hacer ahí. Bueno, para los que nos escuchan en la emisora, tengo una plastilina en mi mano, no es de plomo, sana. Tengo una plastilina y estoy forjando un corazón. formando un Ok. corazón. Entonces me decías que cómo se puede ir forjando eso, Sí. ¿cierto? Bueno, lo primero es la disposición, Sí. Robert. La disposición que tú debes tener para hacer algo. Porque si tú no estás dispuesto, de nada vale que tengas las herramientas. Claro. Eso, nada. Entonces, primero, disposición. Ok. Segundo, pagar un precio. ¿Cómo sería eso de pagar un precio? Hacer lo que no te gusta hacer muchas veces. 4 de la tarde, quiero ir al parque, yo me estoy viendo una película, o estoy en el kiosco, o estoy sentada leyéndome un libro. Sí. Ay, por favor, y Estoy tomándome el tinto a las Estoy 4 de la tarde. no, sol, papi, qué sol, qué calor, mami, por favor, pagar el precio. Yo debo negarme a mí, mami, quiero que me compres esto, y a veces no hay plata, no, es pagar el precio de explicarle, papi, mira, tenemos esta situación, enterarlo, también formamos dando ejemplo. Dando ejemplo, tú no puedes decir a tu hijo que no haga esto si tú lo estás haciendo. No mientas, hijo, y tú estás mintiendo. Ve y ora, y tú no estás No lo estás orando. Ve, papi, ¿por qué eres así con tu amiguito en el colegio? ¿Por qué no le prestaste el lápiz? Pero tú estás viendo que tus hijos en la casa se están peleando y tú, ¿quién cogió eso primero? Yo. Bueno, entonces déjaselo a él. No, ven acá, ahí estamos. Ven acá, papi, ayudando, dando una corrección. Robert, mira, la palabra de Dios, yo pienso que el Señor en su inmensa sabiduría impregnó en su palabra la forma en que nosotros debemos formar. Y hablamos mucho de tiempo de calidad, pero yo quiero tomarme el atrevimiento de cambiar ese tiempo de calidad por tiempo de experiencias. De experiencias, porque yo entiendo que a veces no es que tú no quieras estar en tu casa con tu hijo, es que tu labor, tu trabajo no te da los tiempos y tú quisieras. Entonces, si tú llegas en la noche, tú quieres dedicarle ese tiempo de calidad, ya tu hijo está en pijama, quizás ya está dormido o quizás está en otras circunstancias, pero tú tómate esa experiencia de traerlo a la mesa y decir, papi, vamos a cenar juntos. Sí. Aprovechar ese tiempo. Ese tiempo es, tú eres importante, voy a dejar este teléfono aquí, tú eres importante, yo sé que esto, cómo te fue, yo sé que a veces es difícil, pero vale la pena la experiencia de ir al parque aunque no quiera, la experiencia de irlo a buscar al colegio, esas experiencias van formando ese hombrecito, así como tú lo estás haciendo, para que después ellos glorifiquen a Dios con su vida, para que ellos después puedan ser personas de bien, como dice la palabra. Entonces, instruye a los niños cuando se levantan, Sí. cuando se tiempo. acuestan, cuando van por el camino, pero si tú no estás con ellos en ese tiempo, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? Te decía que el propósito a veces no es personal, que es en familia, y aunque los padres no vivan juntos, este es un propósito de papá y de mamá. Ahí iba a ir ahorita, que te escuchaba te escuchaba decir eso. Y es, ¿cómo también podemos llegar de pronto a aquellas madres que en su infancia no tuvieron un abrazo de papá ni abrazo de mamá? Que fueron situaciones bastante diferentes, porque, vuelvo y les digo, este tema no solamente es para, aún en los creyentes, todavía hay vacíos en adultos. Yo recuerdo, y lo digo con experiencia, mi mamá me dijo una vez que ella, estando en la iglesia, ya congregándose, una mujer de oración, de rodillas, ella todavía tenía vacíos, que había dejado la ausencia de un papá en su vida. Y eso es muy importante. Ahora, la ausencia de un padre es un hueco que es muy grande, pero también la madre es cuando viene
llenarse de valentía y pues cumplir las dos funciones en ese momento por necesidad. No sé si estás pasando una experiencia así ahorita que Carlitos no está contigo. Creo que te ha tocado doble, ¿no? Sí, pues no. Obviamente por trabajo. Por trabajo, pero fíjate que la ausencia de mi esposo ha hecho que nosotros podamos estar fortalecidos espiritualmente, sí, y unidos en el Señor, sabiendo que esta circunstancia que estamos pasando es para bendición de toda la familia. De hecho, yo creo que nos ha hecho crecer espiritualmente como familia, claro, valorarnos mucho más, porque eso es lo que hace la distancia, ¿sí? Valorarse mucho más. En circunstancias donde los papás no están, pues, no sé qué pasó con un esposo que la dejó embarazada, no sé qué pasó con una relación y quedó un niño, pero yo te quiero decir que Dios te da la sabiduría para tú manejar esas circunstancias, para tú no hablar mal de ese papá a ese hijo, porque ese hueco, ese dolor se va a hacer mucho más profundo, claro, porque muchas veces tú como niño no tienes la capacidad, pues, de saber por qué, pero tú vas a crecer. Y si tú estás creciendo en el Señor, tú vas a ir perdonando, claro, y tú vas a ir llenando eso, porque es que Dios tiene el control de todas las cosas, Robert. Dios llena ese corazón vacío. Dios tiene la capacidad de entrar en esa vida y llenar y ayudar, porque es que no es solamente llenar, porque esa relación de papá tiene que estar. Para nosotros nunca nos preguntaron, ¿te gusta este? ¿Quieres este? No, Dios estableció que era ese y te va a ayudar para cuando tú te encuentres de nuevo con ese papá, tú le puedas decir, papi, yo te perdono si sucedió algo, y si no, ven que yo te quiero dar de lo que yo tengo. Entonces Dios vuelve el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Aparte, bueno, yo sí podría hablar de eso, porque yo sufrí una separación a muy temprana edad y yo era muy apegado con mi papá, y de repente ya no estaba en la casa y estaba yo entrando a la plena adolescencia, a la plena rebeldía, y obviamente eso se agiganta más, se presenta más el problema. Ya mi mamá pues decía, bueno, no puedo hacer nada porque, bueno, es obvio que hay un vacío, hay una falla, hay un cortocircuito ahí de padre que no está en el momento, y me llené de ira, ¿sabes? Me llené de resentimiento, mucho. Y no lo reflejaba ni siquiera en contra de él como persona, sino con todo el contexto, con todo lo que me rodeaba. Me llenaba, estaba peleando con el mundo, ¿sí? Todo el mundo me estorbaba. Entonces, te llenaste de resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya uno tiene un encuentro con Dios, yo digo, bueno, no sé qué vas a hacer con esto en mi corazón, pero yo necesito que tú seas mi papá. Y él se toma esa atribución, ¿sí? Y bueno, gloria a Dios que se la toma, porque si no, no estuviésemos. Pero cuando luego pasa que mi padre llega a la iglesia, ¿sí? Y ya yo tengo buena relación con mi papá luego, aún antes de llegar a la iglesia, pero cuando llega a la iglesia, él todavía tenía temor de eso. Y yo le dije, despreocúpate, porque ya tú estás aquí donde yo conocí esa sanidad, de eso que eso pasó. Entonces, ¿cómo? Y quiero hacer con esto un enlace para llegar a esas personas que nos están viendo, pero que no son creyentes, que no asisten a una iglesia, que no saben cómo se come este resentimiento con Dios o sin Dios. ¿Cómo llegamos? ¿Y cómo se puede enfocar un propósito en una persona que no crea en Dios, que en este momento no sabe qué es eso, ¿sí? Y que su niño o su vida está pasando por un momento complicado? ¿Cómo podemos llegar? Bueno, Robert, de hecho tú no puedes ayudar a otra persona, por más que sea tu hijo, si tú tienes un problema. O sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro. Y es más, si tú no estás bien, ahora me acuerdo en este momento cuando uno se sube a un avión y te dicen que caen las máscaras y te dicen que antes de ayudar a la persona que tienes al lado, tú debes ponértela primero, sí. y eres tú, porque si tú no estás bien, pues obviamente tú no puedes ayudar a los otros, claro. ¿Verdad? Y la mayor influencia en la vida de los hijos la tenemos nosotros los padres.
O sea, definitivamente cuando tú estás mal, tú influyes para mal en tus hijos. Total. Y cuando tú estás bien, tú influyes en tus hijos para bien. Entonces, si nos vamos a enfocar en que nosotros queremos, aunque no estemos en la iglesia, porque esto no es para las personas, Robert, yo crecí sin mi papá y ahora vivo con mi papá. Dios lo trajo a mi casa a ver cómo es él con mis hijos. Y yo le digo, papi, eso que estás haciendo con ellos, lo debiste hacer con nosotros. Nunca. Entonces esas cosas van sanando y que piense esa persona que en Dios, que buscando a Dios va a sanar primero su corazón, va a sanar sus heridas, su resentimiento, va a poder vivir una vida con propósito para ayudar a su hijo. Porque es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice que esa amargura, esa persona es amargada, esa persona es orgullosa, esa persona es apática, pero tú no sabes qué está pasando esa persona. Entonces esa persona así, y tú ves a los niños creciendo, ¿qué tiene? Ese niño está recibiendo todo. Sí. Ves al niño haciendo pataletas, ves al niño contestando groserías, ves al niño, pero ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos nosotros? Si somos la mayor influencia, que los muñequitos, que sí, es verdad, pero si tú tienes la sabiduría que Dios te da a través de su palabra para formar a los hijos, ¿sí? Imagínate el tiempo que Dios se tomó. Dice el Salmo 139 que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, que Él nos formó, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que Dios va a formar, se va a tomar el tiempo de pensar en ti, en mí, en usted que nos está viendo, para que vivamos una vida fracasada? No. Entonces, en este momento te queremos decir, ven, acércate a Dios, acércate a buscar una ayuda. Yo necesito eso que está donde, en la palabra. Eso no está aquí en Robert, eso no está aquí en María Margarita. Esto está aquí en su palabra. Y soy una mamá que se equivoca todos los días. Y formar a los hijos es decir, pedir perdón, ir allá y decirle, hijo, me equivoqué. Y créeme que todos los días me equivoco. Y me toca decirle, perdóname, me equivoqué, no lo estoy haciendo bien. Pero ese perdón lo he aprendido aquí. No es porque yo sea tu autoridad y tienes que, eso es una regla, pero la regla, si tú la cumples sin saber cuál es el propósito a la que te va a llevar esa regla, estás criando un hijo rebelde. Papi, te voy a castigar por esto. Hace poco le di unas palmaditas a mi hijo, porque le dije, vas a ir al parque, pero no vas a comer helado, porque ya había comido. Y llegó con la nariz roja. Y entró y le pregunté, ¿comiste helado? No. ¿Comiste helado? No. Y lo acerqué, me dio risa, pero me aguanté. Yo le dije, mira, ¿y esto qué es? Le toqué la cara. Pero fue un poquito. Yo le dije, no te voy a pegar porque te comiste el helado. Te voy a pegar porque mentiste. Y le expliqué de dónde venía la mentira, quién mentía y que a Dios no le agradaba. Pero si yo le pego a mi hijo porque desobedeció sin saber la razón por la cual... Sin él entender. Entonces tú ahí estás formando. Y esto no es solamente para el que está aquí en la iglesia, eso es para el que está afuera, porque después decimos la sociedad está mal. Sí. Pero ¿de dónde sale la sociedad si no es de nuestros hogares? De la familia. De la familia, de los hogares. Entonces... Yo quiero invitar a todas las personas a que puedan leer la palabra de Dios, puedan deleitarse en de qué forma podemos corregir, de qué forma podemos animar, de qué forma podemos exhortar, de qué forma podemos brindarle ese acompañamiento en el crecimiento de nuestros hijos, que si bien no es que no les vaya a pasar nada, porque todos vamos a pasar por circunstancias difíciles, Dios lo que te quiere decir, yo te quiero facilitar el trabajo, porque si los instruyes desde niños, cuando estén grandes, no te preocupes que yo me encargo, yo los traigo. Proverbio. Así es. El niño en su camino, cuando esté viejo nos apartará. Pero cuando tú y yo crecemos sin el Señor, Robert, nos toca llegar aquí. ¿Y de qué forma? Bendito Dios.
duro, pero bueno, Margui, gloria una a Dios. preguntita. Está claro que no somos padres perfectos. Yo también soy padre y no soy padre perfecto. Mi esposa también dice, yo no soy una madre perfecta, pero hago todo lo posible para que ellos tengan una buena guianza. Te hago una pregunta. ¿Fuiste desobediente cuando eras chica? ¿Cuando eras pequeña? Sí. Claro. ¿Y de qué manera te corregían eso? Pues, Robert, mi mamá tuvo una circunstancia difícil. Al momento de nuestra crianza, mis padres se separaron. Sí. Y yo fui desobediente por las circunstancias que se me iban presentando y quizás no era que la forma no fue, yo no le reprocho eso a mi mamá, siempre tuvo como esa sabiduría y el temor a hacer las cosas, más bien no me corregía, más bien yo hice... ¿Fue más permisiva? Fue permisiva, fue una mamá permisiva para las cosas que yo quería hacer. Uh-huh. ¿Sí? Fui consentida, yo fui una niña consentida. No está bien. Para nada. Porque los frutos, eso es como crear un enano, ¿cierto? Sí. Eso luego se ve el error y no se ve enseguida, eso se ve por procesos y... Porque te digo algo, bueno, tengo tres niños y el último he visto que es muy apegado a la mamá, no conmigo. Y es porque la mamá le da más pechiche que que con los otros, y los otros ya se dan cuenta. Y los otros la buscan también. Y ella dijo, estoy cayendo en un error. ¿Por qué? Porque ni el primero ni el segundo hacían pataletas en la calle. Este me hizo una pataleta hace 15 días aquí en la iglesia. Aquí se ríe nuestra amiga Alejandra porque ella vio. Producción. Ella vio porque yo me quedé viendo, me paré aquí en la iglesia y dije, ni Eliseo ni Salomón, que son mis dos anteriores hijos, me hicieron esto. Luego llegamos a la casa y le dije, mira el berrinche que hizo Josías. Y es eso, porque a veces nos pasamos de pechiche. Si es el primero, si es el último, de la mitad siempre sufre. Pero, no mentiras. Pero siempre nos pasamos ahí en exceso. Los excesos son malos. Entonces, en ese orden de ideas, Margui, ¿cómo se puede enfocar un propósito a un niño desde una corta edad? Hablemos de la edad del año 0, año 1 de recién nacido. ¿Cómo podemos hacer eso? Y que no solamente tenemos la varita mágica los que creemos en Dios, ¿no? Creo que eso se puede hacer en una familia secular también, pero tenemos que tener sabiduría. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo no soy maestra. Te cuento que... base a tu experiencia. No. Lo que te digo es cuando en la iglesia el Señor nos llamó, porque a nosotros nos llama Dios a través de nuestros pastores, a estar en la escuela dominical, a estar al frente. Yo dije, bueno, maravilloso, qué rico, pero me preocupé. Yo dije, bueno, yo no sé cómo se hace esto. ¿Qué va a pasar aquí? Yo no sé cómo voy a lograr esto, pero inmediatamente empecé a instruirme y llegué a un discipulado integral para niños. Y wow, sorpresa, cuando yo estudiando todo ese discipulado para poder reproducírselo a las maestras que nos acompañan, y es que toda la responsabilidad recae en nosotros los padres. ¿Cómo, Robert? ¿Cómo podemos desde temprana edad, apuntando al corazón, pastoreando el corazón de los niños desde temprana edad? Los niños tus hijos entraron al colegio antes de los 2 años. Mi hijo más pequeño, quiere decir que ya esos niños están captando. Nosotros somos permisivos y le decimos, está pequeño, él no entiende. Mentira, está muy chico todavía, no se da cuenta. O a veces somos demasiado estrictos con mi hijo mayor. Yo no conocía al Señor y fui demasiado estricta, demasiado lo regañaba por todo. Quería instruirlo de una forma que no fue la correcta, a mi manera, sí. Pero porque quería el bien para él, pero realmente esa no era la forma. Gracias a Dios llegué a tiempo y antes de que él entrara a la adolescencia, pues yo pude suplir ese espacio allí y tener una reconciliación, por así decirlo, con ese proceso mal llevado que yo tenía. Entonces, desde muy tempranito usted empieza a pastorearle ese corazón al niño.
Y autoridad, claro. Con autoridad, con amor, con ejemplo, mucho ejemplo, permitiendo que él viva las etapas que él tiene que vivir. Lo que los niños o la importancia que Dios le da a la infancia es tan trascendental que fíjate que Jesús cumplió su infancia. Él tuvo a unos padres que lo corrigieron, él tuvo unos padres que lo buscaron cuando se perdió, lo regañaron, ¿cierto? Entonces ese es el papel. Lo exhortaron bastante fuerte. Entonces ese es el papel que nosotros debemos hacer. Eso no es un papel para la chica que nos ayuda en casa. Totalmente. No es un papel para los abuelos, porque a veces hay demasiado, se ponen los chicos muy caprichosos porque los consienten mucho. Es un papel que viene impregnado de la creación del hombre, porque Dios cuando creó a Adán, lo creó para eso, para que se multiplicara. O sea, eso viene en nosotros. A ti te entregan una criaturita, yo te entregué un corazón. Sí. ¿Dónde está el corazón que yo te entregué? Está hecho. Hizo la tarea. Y ahí Dios te tiene el corazón de tu... Allí está el corazón de tu hijo, allí. Sí. Así como Dios también tiene esa formación que te cría. Críalo y críalo es... nútrelo y críalo es cuídalo y críalo es provee lo que él necesita y edúcalo, pero también instrúyelo en mi camino. Instrúyelo en mi camino. Qué responsabilidad de los padres instruir. Total. Y mira que dice en Mateo 19:14, Jesús dijo: deja que los niños vengan a mí, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Eso no quiere decir que entonces solo los niños irán al cielo. No. Es que ahí está la inocencia, formándolos desde niños. Debemos ser como niños para heredar ese reino. Y también formar en ellos que ese niño nunca se acabe, que nunca se agote. Tú me dabas este corazón. Y ahorita pues aquí recibía yo esa información de Dios como que, así como lo tengo en la mano, y yo lo estaba formando con mis dedos, Él va poco a poco formando, ¿cierto? Así es. En nosotros, en nuestros niños, nuestros hijos, ese corazón, que si de pronto hay una ranurita como aquí, Él la va cubriendo, la va sanando hasta llegar a una estatura perfecta. Así es. Pero también en la formación de ese corazón, ¿verdad? Toma el corazón en la mano y a ese corazón le vas a poner de pronto unos regaños por desobediencia. Ya colócalo en tu mano y eso. Yo te voy dando las plastilinas para que tú vayas haciendo una representación. Y aquí están unas correcciones que hubo que hacerle porque unas reglas no las cumplieron y hay que hacerle esta corrección. Y también se vino la etapa de la adolescencia y unos amigos que tú, Dios mío, ¿cómo le digo? Sí. Que ese amigo, que mira, que ya, como me decía mi mamá, María Margarita, a mí me parece que ese muchacho es mayor que tú, mira, que no piensa igual que tú. Ay. ¿Y cuál era esa respuesta? ¿Tu respuesta cuál era? Me da pena. No, tranquila. Esa respuesta no sería... No, déjame vivir mi vida, que ya tú viviste tu vida. ¿Cómo te parece yo? Semejante 14 años, ¡qué vida, por Dios! Y ellos creen que lo saben todo. Sí. Todo. Y entonces allí llega el fracaso de la vida, Robert, claro, por la inexperiencia, porque ellos no tienen experiencia, creen que lo saben todo, sí, lo saben todo. La inexperiencia o la falta de sabiduría para tomar las decisiones lo llevan a errores. Y entonces también viene eso, la desobediencia llegó la rebeldía, la desobediencia. Pero está muy bonita esta rebeldía. Sí. Bueno, y llega un momento en la vida de uno, en la vida de nosotros como padres, que eso nos apremia. ¿Sí? Y tú te rascas la cabeza. Y tú dices, Dios mío, y yo llamo a mi esposo y le digo, mi amor, estoy preocupada. Imagínate que me está pasando esto con uno de mis hijos. Bueno, vamos a orar, mira, la Biblia dice esto y esto, pero eso no deja de uno preocuparse, porque es que esa situación, ¿qué pasa?
Robert, cuando aprende aprende. de nuestras manos, ¿cierto? Esa situación empieza a salirse de las manos de nosotros. Y tú dices, ¿qué hago? Entonces ahí quieres que la pastora resuelva todo. Ahí quieres que la profesora del colegio, porque tú no asistes a una iglesia, vas donde la psicóloga. Y le dices a la psicóloga lo que está pasando y le echas las culpas a los demás porque tú no tienes la culpa de eso. Fue la amiguita la que la llevó a esa situación. Yo no fui. Pero se te está saliendo el corazón de tus hijos de las manos. Se está saliendo. Pero en Dios, lo hermoso, Robert, es que te dice, ok, si tú obedeciste mi palabra, porque es que desde el principio, ojalá, yo sé que todos tienen una Biblia en sus casas. Por favor, tómense la tarea de leer el capítulo 6 de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, el libro donde Moisés le está diciendo al pueblo, mira, ya yo no voy a estar más con ustedes, pero yo quiero salvar mi responsabilidad. Claro. Y yo les quiero decir algo de parte de Dios. Si obedecen todos los decretos y mandatos que el Señor nos dio, disfrutaremos de larga vida, serán felices. Y hay una serie de bendiciones, pero obedecen. Y tú te sabes esos mandamientos porque nos los enseñan en el colegio sí. Se conocen, tú lo sabes, simplemente para que lo recuerdes. Y bajo esos mandamientos, bajo esos principios, nosotros vamos a criar a nuestros hijos. Y si esos hijos creciendo se quieren salir de las manos, Dios te va a decir, ven acá, yo te pedí a ti que los instruyeras en mi camino, tú lo has hecho, el resto déjamelo a mí. Y tú confía en que yo le voy a dar forma a este corazón, porque tú obedeciste. Pero el problema es si yo no obedecí. Claro. ¿Y qué hago? Señor, perdóname. Sí. No hice lo correcto. Reconocer. Sí. Reconocer que nos equivocamos, porque también dice, el Señor nos dice, Padre, no provoques a ira a tus hijos. Y lo hacemos porque no lo entendemos, porque no tengo 13 años y no sé cómo piensa ella, pero la palabra de Dios me dice, coge rabia, pero no peques. La palabra, claro, me dice, no la corrijas así, usa el amor. ¿Qué haría yo contigo si tú fueras eso? Dios enseguida te trae eso. Sí. A mí me pasa cada rato. Si tú estuvieras haciendo esa situación, ¿qué estuviera haciendo yo contigo? Yo soy el papá, tú eres la hija. Ahora, de la misma forma como yo te corrijo a ti, hazlo con tu hija. Y tú enseguida dices, gracias, porque no cometí un error, porque no llevé a mis hijos a la desobediencia, a la rebeldía, a hacer las cosas a escondidas, pero está la instrucción. Mi hijo mayor tiene 25 años. Y yo le doy gracias a Dios porque a esta edad yo lo llamo, pide permiso, Robert. Sí. Pide permiso y no es un permiso que me das permiso si voy o no voy, mami, mira, me invitaron a tal lado. Y a veces me dan ganas de decir no, pero siento que debo hacerlo porque ya es un hombre que ha mostrado una responsabilidad. Sí. Que ha dado frutos y se merece ese proceso. A veces hay que decir no, a veces hay que decir pide permiso a tu papá porque... Y si él dice que no. Y ha pasado, créeme que ha pasado. Por eso es normal, Marimargui, que ellos se equivoquen, porque no podemos tampoco criar hijos enseñándoles que no se pueden equivocar. Obviamente evitar a lo sumo que sean equivocaciones reiteradas y graves. Pero también debemos criar a unos hijos, a una sociedad. Yo no soy experto, pero algo he aprendido de crear a nuestros hijos en base a no rechazar la frustración. Porque cuando tú enseñas a un hijo que no se puede equivocar y entonces crees que el remedio es el cinturón, la chancleta que nos dejaban la marca pegada aquí en la espalda, el cable de la plancha y todo esto, no sé, la tranca de la puerta, todo lo que nos tiraban, eso no es corregir. Eso quizá es engrandecer más todo un problema. Yo pienso que debemos hacer uso del diálogo, ¿sí? De sentarnos, porque tampoco es que esté yo muy a favor y respeto a los que estén a favor de que es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Miren, me río porque eso no resulta, y se lo digo personalmente, eso no resulta. Y respeto a los que tienen
esa filosofía o esa cuestión. Pero yo pienso que sentarme conmigo y decirme, no, ven acá. Hiciste esto mal, te voy a castigar por esto. Voy a dar un ejemplo porque yo también tengo hoy, voy a dar ejemplo. Mi niño, el mayor, que tiene 9 años, se portó mal una semana en el colegio terrible. Él no acostumbra a portarse mal. Él siempre es de los 3, creo que es el que más encaminadito va. Más sereno. Sí, nos toca trabajar con nosotros dos bastante. Ya le he dicho a mi esposa que hay que amarrarnos más los pantalones con los demás. Pero él, por lo general, no actúa ni groseramente, obedece, recibe mucho, tiene un corazón enseñable mucho. Pero esa semana en el colegio se rebeldizó. A mí me llamaban a mi trabajo a ponerme quejas, mi esposa a mandarme como 40 audios. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Me senté con él y le pregunté, ¿qué te está pasando? ¿Qué te afecta? ¿Qué te molesta? Antes de coger un cinturón y una chancleta lo senté. Y él pensaba que le iba a pegar. Papi, no le pegues, no te voy a pegar. Solo quiero hablar. Solo quiero dialogar. ¿Sí? Depende de lo que me digas, vamos a ver qué pasa. Así que lo senté y le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, no, es que la verdad, habían unos niños que me la habían montada y me estaban atacando. Entonces la profesora le daba al lado a ellos, a mí, y me sentí un poco frustrado, me sentí un poco como que no me creían lo que yo decía y me dio rabia y me cansé. Fue una reacción. Podemos reaccionar, pero debemos saber reaccionar. Y hay que educarlos en eso. Obviamente después de eso no pasó más a mayores. Gracias a Dios yo dije, bueno, si esto sigue pasando ya me toca buscar cartas en el asunto. Pero gracias a Dios no pasó más porque le enseñé de que no hay que reaccionar de mala manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cometí muchos de esos errores. Y uno cuando está en Dios, uno viene muy crudo y empieza a tener problemas con todo el mundo porque hubieron fisuras. Hay fisuras en el carácter que no te corrigieron tus padres. A mí nunca me corrigieron que yo, por ejemplo, cuando me decían, tú no sabes hacer esto, yo no aceptaba eso porque no me lo corrigieron en mi casa. Sí, en mi casa me decían, no, tú lo puedes hacer. Y cuando tú le dices a tu niño, eres un campeón, tú todo lo puedes, está bien, pero a veces no está tan bien para hacerlo. Hay que también demostrarle que se puede. Entonces sé que me extendí un poco con esto, pero quiero llevarlos a esto. María Margarita, ¿dónde y cuándo es efectivo un propósito en el ser humano? ¿Dónde y cuándo? La pregunta es muy difícil, pero vamos a tratar de responder. ¿Dónde y cuándo? Pues yo considero, Robert, que ya lo hemos como conversado. Sí, tocado. Sí, desde temprana edad, desde muy niños, empezar ese proceso de formar un propósito en la vida de nuestros hijos. Pero reiteramos que tú debes saber a dónde estás apuntando. Claro. Recuerda que nuestros hijos son como esa lanza que tú tienes en tus manos y tú estás apuntando y con tu fuerza o de ti depende que ellos qué tan lejos puedan llegar en ese propósito. Entonces, desde muy temprano, ser esa palanca que tu hijo necesita. Tú cuando no tienes fuerzas para levantar algo, tú simplemente buscas una palanca, una ayuda, sí. Y esa ayuda es la palabra de Dios. Esa ayuda es tu relación con Dios. Sí. Esa ayuda es decir, Señor, no puedo, ayúdame a salir de esta situación con mis hijos porque realmente me parece un poco difícil. Desde pequeños, en casa, en el hogar, cuando te levantes, cuando te acuestes, aprovecha todas las experiencias que Dios te pueda dar cuando vayas por el camino, cuando veas que es natural que nosotros vayamos con nuestros hijos, sí. Y que tú te hueles de pronto un semáforo o tú puedas coger una vía contraria, que lo he visto, ¿sí? Y que él se dé cuenta. Y mami, te volaste el semáforo. Eso está mal. Eso, papi, perdóname, no debía hacerlo, eso está mal. Entonces, tú en ese proceso de formación, ¿cierto? Tú le estás enseñando a tus hijos desde temprano con todas las experiencias que se te recuerdan y recordemos todos que nosotros estamos formando un corazón, que nosotros estamos pastoreando una vida,
que son nuestros primeros discípulos. La semana pasada tu invitado hablaba del discipulado. Que no apuntemos, a veces apuntamos a las cosas materiales. Ojalá pudiéramos hacer una llamada al rey Salomón. Pero como no lo podemos llamar a rey Salomón, al hombre más sabio del mundo, pues tenemos algo que él nos dejó. Y él nos dejó el libro de Eclesiastés, y él concluye, mira, todo es vanidad, las cosas no sirven, la riqueza, ahí te habla de política, ahí te habla de lo material. Mira, busca a Dios. Al final te dice eso. Mira, la única salida es conocer a Dios. Ese es el fin de todas las cosas. Y allí es que tú encuentras tu propósito, porque recuerda que tú y yo desde el vientre de nuestra madre ya venimos con un propósito que torcemos, que dañamos, pero que Dios allí está esperando que nosotros, Señor, aquí estoy, tú me creaste con un propósito, dime, muéstrame, y ahí Dios te va direccionando. Entonces, desde temprano, con sabiduría, hacer esas palancas, hacer esos motores que empujan cuando tienen que empujar, pero que detienen cuando tienen que detener, pero que sobre todas las cosas está guardando el corazón del hijo, porque de ese corazón van a salir lo bueno y lo malo que ellos van a dar después cuando estén grandes. Es un proceso de formación hermoso. Nadie quiere fracasar como papá. Nadie quiere ver a sus hijos derrotados. Nadie quiere ver a unos hijos en fracaso. Pero la Biblia dice que los corrijamos cuando hay esperanzas de cambiar. Entonces, tú que tienes tu hijo pequeño, ¿sí? que aún está en ti, busca a Dios. Di, Señor, Dios, la palabra, acércate a un lugar donde puedan aconsejarte de qué forma tú puedes llevar ese proceso para que no se salga ese corazón de tus manos, porque del corazón viene lo malo, viene la mentira, viene el engaño, viene la corrupción, viene todo lo que uno no quiere para los hijos. Todo eso sale de allí, del corazón. Claro, y el hecho de que a ti te hayan creado de una manera, no tienes que repetir eso. ¿Sí? Hablo si lo hicieron de mala manera. No tienes que repetir eso con tu hijo. Tú puedes mejorar eso. Es que esa es la moda. Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. No, es que Dios no quiere que se repita eso. Si fue mal. Dios siempre quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo mejor es que, ¿quieres que te diga una cosa? Dios ama más a tu hijo, a nuestros hijos, que tú. Eso es incomprensible. Pero cuando tú amas, tú no quieres el mal para las personas. Y Dios no quiere el mal para tus hijos, nunca. Vamos a ir cerrando con este tema. Se nos hizo corto el tiempo. Bueno, como siempre, todos los podcasts se nos hace corto el tiempo. Pero es así. No quiero despedir este podcast sin antes decirle lo siguiente. Tú que nos estás viendo, tú no has sido un error. No eres un error. Tú no naciste por chiripa. No naciste porque, se lo olvidó a mi mamá esto. No. O si tú, que ya eres adulto, tampoco fuiste un error. Nuestros hijos, nosotros no somos un error. Todos tenemos un propósito desde que nacemos. Todos. Y ese propósito lo encontramos en Dios. Suena a cliché, suena a frase de cajón, pero es cierto. Todos encontramos un propósito en Dios. No con el vecino, no con otra persona, no viendo televisión. Ese no es el propósito. El propósito es en Dios. Así que estuviste escuchando y viendo podcast en la palabra. María Margarita, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, encantada. Y bueno, esperamos que esto haya tocado los corazones de todas las personas y todas esas madres desesperadas que a veces por las etapas de los hijos nos sentimos un poco sin saber qué hacer. Dios tiene una respuesta para ti. Así es. Gracias por reproducir este podcast. Recuerda comentar, puedes publicar qué temas quieres que tratemos. Recuerda también compartir. Este video tiene que llegar a muchas personas porque así como los otros temas, Dios va a hablar por medio de este podcast. Y tú que nos estás escuchando, gracias por escucharnos y sintonizar la radio de la Iglesia Filadelfia CRT. Gracias por vernos. Muchas bendiciones. Este fue Podcast en la Palabra. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima.